Eh, Buenas. Entonces vamos a hacer el video sobre los instrumentos archivísticos. Estoy un poco difónico, entonces perdonará por eso. Primero, ¿qué son los instrumentos archivísticos? ¿Cuáles son? ¿Qué diferencias existen entre ellos y qué función cumplen? Los instrumentos archivísticos son herramientas que tienen por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función archivística. Son herramientas, elementos que ayudan a la ejecución adecuada de las actividades y tareas que surgen de la gestión documental, ya que facilitan el manejo optimizado de los documentos, su clasificación, categorización, verificación y ordenamiento al interior de las empresas o entidades públicas, contribuyendo al desarrollo, crecimiento y eficiencia empresarial. Por tal motivo es de gran importancia llevar a cabo procedimientos que permitan su correcto manejo y control. La gestión documental es sumamente importante en el control empresarial. El uso de los instrumentos archivísticos garantiza tener un control detallado sobre los documentos, su destino, tratamiento y disposición final. Los instrumentos archivísticos son el cuadro de clasificación documental, como este que tengo aquí, cuadro de clasificación documental, donde está el código de la sección, el código de la subsección, la serie documental, el código de subserie, la tabla de retención documental, el tiempo de retención en el archivo de gestión y el tiempo de retención en el archivo central. En este caso, el código de sección es el 1.2020 y el código de subsección es el 1.2020 y el código serial es el 101. Retención documental, TRD. Las tablas de retención documental indican las series documentales y las subseries, el código, el tiempo de retención, el soporte y la disposición final. El plan institucional de archivo o PINAR, en este caso es uno del SENA, para tomar el ejemplo. Entonces habla acá de cuál aplicativo es, o la planilla, de qué trata esa planilla y otros cuantos temas del aplicativo. Luego continuamos entonces con el formato único de inventario documental. El formato único de inventario documental o FUI comienza por el encabezado que tiene pues a la entidad productora, entidad remitente, la unidad administrativa, la oficina productora y el objeto. Aquí va el número de orden, el código, la serie documental, los subseries, las fechas extremas de cada unidad documental, la unidad de conservación, si es una caja, una carpeta, un tomo u otro, el número de folios que contiene esta unidad documental, el soporte, si es papel, si es digital, la frecuencia de consulta y alguna nota, observación o detalle.
y la firma de quien recibe y entrega. El modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo o banco terminológico, donde están los tipos, series y subseries documentales, que se llama Banter. Aquí hay un ejemplo de un Banter. En este caso es de 472. Entonces aquí está el modelo para la implementación del sistema de gestión documental. Seguimos. En este caso tenemos el banco terminológico de series documentales, donde tenemos los códigos que representan a cada entidad, en este caso que es el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda y Crédito. Algunos otros consideran también que el inventario documental hace parte de estos documentos necesarios. Entonces aquí tenemos el nombre de las series o asuntos, las fechas extremas, la unidad de conservación, los folios que contiene cada cual, el soporte y las observaciones que tratamos. Entonces, ¿por qué implementarlos, tenerlos o usarlos? El ejecutar, aplicar dichos instrumentos de la empresa o entidad traen consigo una serie de beneficios que sin duda sirven para el cambio estructural y estratégico en temas de administración de documentos y a su vez conllevan a la eficiencia y productividad laboral, puesto que estos contribuyen a un mayor control, a una mayor seguridad y también a una mayor productividad. Otros beneficios pueden ser garantizar el control de la información, o sea, establecer protocolos en la administración documental, establecer las categorías, series y ciclos de vida de los documentos. También detallar los datos necesarios para la identificación de los documentos. También contribuye al correcto manejo de la información. El uso de estos instrumentos archivísticos favorece la administración de manera óptima y acertada de la información y el acceso a estos documentos. También garantiza el cumplimiento de las normas existentes y lleva a otro nivel de productividad en cuanto a la gestión documental, pues es gracias a la implementación de estas herramientas estratégicas que contribuyen grandemente a las tareas diarias en la empresa o entidad. Pregunta número 2. ¿Cuál es el marco normativo de las tablas de valorización documental o TBD? Son la Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivos, donde están los conceptos básicos y los principios sobre archivística. La Ley 12 del 2014, la Ley 1712 del 2014, perdón, que es la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, porque como todos sabemos, los archivos públicos pueden ser consultados por cualquier persona, siempre y cuando estos no tengan restricción de que sean secretos. También el decreto 2578 del 2012, que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, que establece la Red Nacional de Archivos, que deroga
el decreto número 4124 del 2004 y dicta otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. También el acuerdo número 002 del 2004 del Archivo General de la Nación, que es el manual de organización de los fondos acumulados. También el acuerdo 027 de 2006 del Archivo General de la Nación, que actualiza el Reglamento General de Archivos en su artículo 67 y en lo que corresponde al uso del glosario archivístico. También el acuerdo 004 del 2013 del Archivo General de la Nación, el cual reglamenta parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012 y que modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental. ¿Qué es una tabla de retención documental? Una tabla de retención documental es un listado de series con sus respectivos tipos documentales, a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Es un listado de series documentales que en cada etapa del ciclo vital de los documentos, como son el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. ¿Qué es una tabla de valorización documental? Es el análisis y organización de un fondo acumulado que representa el listado de agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus fechas extremas, sus valorizaciones y los procedimientos a seguir para aplicar la disposición final. También un listado de agrupaciones documentales o series para decidir la disposición final de los documentos. En esto también implica las fotos, las filmaciones, también se debe tomar en cuenta la conservación histórica y los documentos que se puedan destruir. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de valorización documental o TVD? Los pasos están regidos por la normativa del Acuerdo 4 del 2013, por el cual se reglamentan parcialmente los decretos 2578 y 2609 del 2012, que modifican el procedimiento para la elaboración y presentación de tablas de retención documental y las tablas de valorización documental. También habla de la obligación de las entidades del Estado de elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención documental, además de las entidades privadas que cumplan algunas funciones públicas, que dice que deben elaborar, aprobar, evaluar e implementar las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental, tomando en cuenta que estas tablas reflejen el valor primario y secundario de los documentos de la entidad con miras a la conservación definitiva o eliminación eficiente y eficaz de los documentos para evitar pérdida del patrimonio documental. Cabe notar que sin estas herramientas
no sería posible disponer de archivos técnicamente organizados y que además se debe tener en cuenta o se puede utilizar las tecnologías de información en todas las entidades públicas para estos fines. Entonces, dispone que que todas las entidades del Estado de orden nacional, departamental, distrital y municipal y las entidades privadas que cumplan con funciones públicas deberán elaborar, evaluar, aprobar, implementar y actualizar las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental de conformidad con lo establecido en este decreto. Las disposiciones que van a regir tanto los documentos físicos como electrónicos deben ser elaborados por un equipo interdisciplinario de la entidad de diferentes disciplinas, caiga la redundancia, que pueden ser profesionales en archivística, historia, derecho público, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas, entre otros. Se debe partir del cuadro de clasificación documental siguiendo la estructura orgánica y funcional de cada entidad. Asimismo, para la elaboración se debe tener en cuenta el instructivo para la elaboración de las tablas de retención y las tablas de valorización documental, aprobado por el Archivo General de la Nación, que está en su página web. Se deben también tomar en cuenta los siguientes criterios: la idoneidad, el análisis contextual, la trazabilidad y el control, las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental deben ser presentadas por el secretario general de cada entidad o por el funcionario que haga sus veces. Las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental deben ser publicadas en la página web de la entidad y mantenerlas publicadas allí. Una vez presentadas las tablas por la entidad Archivo General de la Nación o a los consejos departamentales o a los consejos distritales, estos tendrán un plazo máximo de 90 días para evaluar las tablas presentadas. También estos comités tendrán un año para revisar y validar las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental. Los ajustes y modificaciones solicitadas por los comités evaluadores son de obligatorio cumplimiento por parte de la entidad solicitante. De lo contrario, podrán ser sancionados por lo previsto en el artículo 35 de la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. Una vez aprobadas las tablas de retención documental, se procederá a la implementación. Si no fuese así, se procederá a las sanciones previstas en el artículo 35 de la Ley 594 del 2000. Si la entidad tiene algún reparo de carácter técnico con respecto a la evaluación realizada, podrá solicitar un segundo concepto. En este caso, el Archivo General de la Nación tendrá máximo 90 días para pronunciarse y esta decisión no podrá ser revisada nuevamente.
Dentro de los 30 días siguientes a su aprobación, el secretario general de la entidad o quien haga sus veces eh, presentará las tablas de retención documental o las tablas de valorización documental con todos sus anexos al Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. Dentro de los 30 días siguientes a su evaluación técnica o convalidación, el secretario general o quien haga sus veces solicitará la inscripción de las tablas de retención. Si el concepto técnico no fue favorable por parte del Archivo General de la Nación, se darán otros 30 días para hacer los ajustes y recomendaciones dados. Si cumplidos estos 30 días no se aplican los cambios, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 35 de la Ley 594 del 2000. Las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental podrán ser actualizadas en los siguientes casos: cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad, o sea, cuando se haga algo así como una reorganización, reestructuración de la entidad. Cuando exista cambios en las funciones, que pues las funciones que esté desempeñando esta entidad se trasladen algunas de esas funciones o vengan algunas funciones de otra parte. Cuando la entidad sufra procesos de supresión, fusión, escisión, o sea, partición o liquidación. Cuando se produzcan cambios en el marco normativo del país. Cuando se generen nuevas series o tipos documentales. Cuando se hagan cambios en los criterios de valorización, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción de los documentos. Estas actualizaciones también deben ser aprobadas por los respectivos comités evaluadores. Asimismo, deben ser de estas actualizaciones se debe llevar un registro para la eliminación de documentos tanto físicos como electrónicos. Se debe basar en las tablas aprobadas. Cuando alguno de estos documentos que se vayan a destruir no cumplan, no estén dentro de las tablas, se deberá solicitar un concepto al correspondiente evaluador, cualquiera de los comités evaluadores que correspondan a la entidad. Asimismo, se deberán publicar en la página web de la respectiva entidad las tablas ya aprobadas. Cuando se vaya a eliminar documentos, se deben subir a la página de la entidad el listado de los documentos que se vayan a eliminar, de forma que los ciudadanos puedan enviar sus respectivas observaciones. Estas observaciones deberán ser revisadas por el Consejo Departamental, Municipal o el Archivo General de la Nación, según el caso, para el cual se contará con 60 días. La eliminación de los documentos estará sujeta a la firma del presidente o secretario técnico del comité institucional o al comité interno de archivo. El Archivo General de la Nación decidirá sobre el proceso de eliminación de los documentos de acuerdo a la naturaleza de los documentos, de acuerdo a su valor legal, testimonial
informativo, cultural, histórico y científico, cuando a su juicio se pueda afectar el valor patrimonial del país, se negará esta eliminación. La eliminación de los documentos deberá hacerse por series y subseries documentales. El Archivo General de la Nación podrá hacer inspección y vigilancia cuando así lo considere, visitar las entidades para revisar las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental. En las entidades se podrá implementar mecanismos tecnológicos y técnicos que permitan la automatización de la consulta y actualización de las tablas, siempre y cuando el Archivo General de la Nación así lo autorice y sepa de esta estructuración. Finalmente, en cuanto al manejo documental en las entidades privadas, es responsabilidad de las superintendencias y los ministerios respectivos sectoriales para que soliciten a las entidades privadas la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental en coordinación con el Archivo General de la Nación. Pregunta número 4. ¿Cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valorización documental al Archivo General de la Nación? Los requisitos técnicos para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valorización documental son los siguientes. Seguir y respetar la estructura orgánica funcional de la entidad la cual presenta las tablas. Se debe respetar el principio de procedencia. Se debe partir del cuadro de clasificación documental, presentándolo de forma unificada y debidamente codificada y jerarquizada. Se deben presentar los subfondos, las secciones, las subsecciones, las series, subseries y asuntos. Debe también indicar la totalidad de la producción documental de la entidad, registrar los tiempos de retención y disposición final de la totalidad de las series, subseries y asuntos. Las tablas de retención documental deben estar elaboradas para todos los documentos activos que produce la entidad en desarrollo de sus funciones. Las entidades del Estado de orden nacional, departamental, distrital y municipal y las privadas que cumplan funciones públicas y los organismos autónomos e independientes deben elaborar, aprobar, evaluar y convalidar, implementar, publicar e inscribir en el Registro Único de Series Documentales RUS sus tablas de retención documental. Las tablas de valorización documental de conformidad en el Acuerdo 4 de 2019 expedido por el Archivo General de la Nación. La instancia competente en este instante convalidará las tablas si cumplen los requisitos técnicos de elaboración y aprobación. Los cuadros de clasificación documental son el esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por la institución en el que se registran las secciones y subsecciones, además de las series y subseries documentales. Las tablas se convalidarán si reúnen los requisitos técnicos de elaboración y aprobación establecidas en esta norma. Para la implementación de las tablas, se tendrán en cuenta las actividades tendientes a realizar los procedimientos de transferencias documentales primarias y secundarias. También los procedimientos de disposición final de series, subseries u asuntos.
de acuerdo a los tiempos de retención documental y disposición final establecidas en las tablas de retención documental. También se harán el listado de series documentales o asuntos, asignándoles un tiempo de permanencia en el archivo central, en el archivo de gestión, perdón, el archivo de gestión no, en el archivo central y en el archivo histórico, así como la disposición final. Se tendrán en cuenta los valores primarios y secundarios también. Asimismo, se subcumplirán todas las etapas que establece este acuerdo, que es el acuerdo 4 del 2019, que son la primera etapa de la compilación de la información institucional. En esta etapa se debe identificar la denominación y jerarquización de las unidades administrativas producidas por las oficinas de la entidad. La segunda etapa se debe hacer el análisis e interpretación de la información institucional y se deben asignar los tiempos de retención para cada ciclo y su disposición final. En la tercera etapa se debe hacer la valorización documental y determinar los tiempos de retención documental y disposición final. Asimismo, se debe hacer un razonamiento de los valores primarios y secundarios si los poseen. En la cuarta etapa se debe hacer la elaboración de la tabla de retención documental, la conciliación de la tabla de retención documental, así como las series y subseries, los tiempos de retención y la disposición final. Estos procedimientos deben ser guiados por el banco terminológico de series y subseries del Archivo General de la Nación. Asimismo, también pues, se debe tener en cuenta que los documentos para su retención deben indicarse en años. Se debe asignar un solo tipo de disposición final para la asignación de las tablas de valorización documental. La reproducción por otros medios tecnológicos se debe asignar solo para series, no más. En la disposición final, creo que ya lo había dicho, se deben tener en cuenta los valores primarios y secundarios. Todo esto también se debe tener en cuenta los ordenamientos presentados por el Acuerdo 4 del 2013, donde se dictan también normas para esto. Muchas gracias, muy amable.